En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas y amigos, a este programa, al cual le hemos puesto el nombre de Viva y Eficaz. Porque aquí se predica la palabra de Dios y la Biblia revela la naturaleza y las características de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y produce vida. Y la palabra de Dios es lo que ha producido este mundo, todo cuanto es y existe en este mundo y en el universo. Cada vez que se habla la palabra de Dios, esa palabra cumple el propósito divino y es una palabra que da vida, es una palabra que produce frutos en el corazón del ser humano. Es una palabra de la cual Cristo dijo que son bienaventurados aquellos que escuchan su palabra y la guardan. Estamos pues estudiando la palabra de Dios y por lo mismo somos bienaventurados. Ayer estuvimos hablando del milagro que Cristo hizo cuando reprendió la tempestad, el viento, y hubo gran calma. Y donde Jesús revela su identidad, donde Él está diciendo, soy más que un hombre, soy Dios que tomó la naturaleza humana para poder llevar los pecados, expiarlos en la cruz. Y el Señor pregunta a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? Y eso es una pregunta a nosotros, porque nosotros viajamos como en una barca, de un extremo a otro en este mundo donde hay tempestades, donde hay vientos, donde hay amenazas, donde hay problemas. Bueno, eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar vivir en angustia, en temor, como están viviendo algunos hermanos en la fe, que hasta físicamente se enferman, hasta mentalmente se enferman, viven con sus pensamientos y con su cerebro enfermo. Hoy vamos a estudiar también el mismo tema del poder soberano de Cristo, solo que aquí el poder soberano de Cristo se manifiesta en cómo el Señor sanó y liberó a un hombre que estaba poseído de demonios, de espíritus malignos, de espíritus satánicos que estaban destruyendo por completo su vida. Y desde la perspectiva humana, ese hombre no tenía esperanza alguna. No había poder humano que pudiera liberarlo. Entonces vamos a leer el capítulo 5 de Marcos, versículo 1, que dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadara era una ciudad donde la mayoría de sus habitantes no eran judíos, eran gentiles. Y cuando salió él de la barca, inmediatamente después de que Jesús bajó de la barca con sus discípulos, vino a su encuentro un hombre que vivía en los sepulcros y que tenía un espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces que intentaron atarle con cadenas, con grillos, con lazos, se manifestaba con gran furia el demonio que estaba poseyendo el cuerpo de este hombre. Dice así el verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por este hombre endemoniado, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Y dónde vivía este pobre hombre? ¿Se imaginan la clase de vida? Más bien la clase de muerte con que estaba muriendo este hombre. ¿Saben a dónde vivía este hombre? En los sepulcros, en los cementerios. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose él mismo con piedras. Tal era la angustia y tal era su condición mental. A lo mejor oía voces y voces y voces que le instigaban a matarse, a quitarse la vida, porque Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir. Satanás ha venido a destruir la obra de Dios, que es el ser humano. Desde el principio fue así. Cuando Adán y Eva fueron seducidos por el diablo y cometieron pecado contra Dios. Entonces esa era la situación de este endemoniado. Pero cuando Jesús bajó de la barca acompañado de sus discípulos, entonces se presentó este hombre, vino corriendo hacia Jesús. Vea lo que dice aquí en el verso 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ve usted pues que cuando Jesús se hace presente, Jesús es el Rey. Y cuando el reino de Dios se hace presente, por causa del poder espiritual de Dios, los demonios se manifiestan. Aquí el demonio corrió hacia Jesús. No el endemoniado, no el hombre que estaba poseído. Es el demonio que hizo correr a la persona y ponerse de rodillas. Porque los demonios sí conocen la identidad de Jesús. Los dirigentes judíos, los del concilio que gobernaban a Israel, los sacerdotes, los escribas y los fariseos que interpretaban y enseñaban la ley al pueblo de Israel, nunca identificaron a Jesús como Dios, como el Hijo del Dios viviente. Pero los demonios sí. Los demonios conocían quién era Jesús. Y no solamente conocían quién era Jesús, sino que se sometían a su poder soberano. Reconocían que Jesús es Dios, Hijo del Dios Altísimo. Reconocían que estaban bajo la autoridad de Jesús. Y tenían miedo de que Jesús ejecutara el juicio sobre ellos. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y aquí se dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo.
Altísimo, te conjuro, te pido, te suplico en el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra conjuro. Te suplico en el nombre de Dios que no me atormentes. Reconocían la autoridad de Jesús. Y entonces, porque Jesús les decía, sal, espíritu inmundo, y ellos sentían que esta palabra de autoridad los atormentaba. Y luego Jesús le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Se imagina usted, hermano, hermana, amigo? Hay muchas personas que están guardados en los hospitales neuropsiquiátricos. Algunos son tan furiosos que los tienen en celdas, aislados totalmente de la sociedad. Y que no pueden sanarlos porque el problema es que están poseídos de demonios. No es un problema médico, no es un problema del cerebro. Es que hay algunos que lo que sucede es que están bajo el dominio y la autoridad de demonios, como en el caso de este endemoniado de Gadara. Los médicos, como no saben nada de un poder maligno, como no ven el problema como un problema espiritual, sino solamente físico, entonces lo que hacen para aquietar a estas personas es que les dan pastillas que los adormecen, los tienen drogados y controlados. Pero en muchos casos que hay en los neuropsiquiatras, en estos hospitales, las personas lo que sucede es que tienen un problema espiritual. Es que están endemoniados porque los demonios existen, porque Satanás existe. Pero claro, los médicos, los psiquiatras, los neurólogos, no conocen nada de estas cosas, porque no leen la Biblia y no creen en la Biblia, no creen en estos testimonios, no creen en el poder de Cristo y no creen la narrativa bíblica que habla de que el diablo es un ángel que se rebeló con otros ángeles y fueron echados de la presencia de Dios y vinieron a este mundo y atormentan a la gente. Los médicos no saben eso, salvo que hay algún médico que verdaderamente sea cristiano y crea la Biblia. Entonces tendrá otra perspectiva en ciertos casos que él está atendiendo. Podrá discernir por el Espíritu Santo que habita en él si la persona tiene un problema solamente físico o si la persona está endemoniado. Porque el Señor nos da a nosotros el don del discernimiento de espíritus. En este caso Jesús supo ciertamente que el hombre estaba poseído y hace una indagación con su autoridad, obliga y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. No es que prácticamente tenía una legión, adoptaron el nombre de legión porque eran muchos, 20, 30, 40, 50, o quizás más, o quizás menos. El asunto era que eran muchos, y por eso este hombre estaba gravemente atormentado. Si hubiéramos estado allí y si ese hombre fuera uno de nuestros familiares, se imagina la angustia mental que tuviéramos nosotros.
¿Se imagina usted cuánta angustia habría en los familiares de este hombre, de este endemoniado? A lo mejor estos familiares, el papá, la mamá, los hermanos y hermanas de este endemoniado, oraban a Dios, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de este hombre. La respuesta a esa oración, me imagino, no es que me imagino, la respuesta a esa oración es que Cristo llega a Gadara. Llega allí, porque ahí hay un hombre que necesita ser liberado. Necesita que la manifestación del poder soberano de Jesucristo venga a este hombre para liberarlo, para sanarlo de esa condición tan terrible. Se hería con piedras. El demonio siempre quiere destruir la vida de aquellos a quienes ellos poseen. Se habla en otro caso de un niño que de niño estaba poseído de demonios y que el demonio lo tiraba sobre el agua para ahogarlo y sobre el fuego para matarlo. Y la angustia grandísima de su padre, de su madre, de sus familiares. Entonces, el Señor habló con este demonio y ellos dijeron, nosotros nos llamamos Legión porque somos muchos. Y le rogaban, los demonios sabían que Jesús los estaba echando fuera y tenían que obedecerle. Y no se opusieron a la autoridad de Cristo, solamente le suplicaban. De rodillas estaban los demonios. Le suplicaban diciendo, no nos saques de aquí, de esta región, no sabemos por qué causa. Cualquier cosa que se diga respecto a que eran espíritus que solo podían vivir en una parte porque ahí tenían un dominio asignado por su líder, el demonio. Todo eso es especulación. No sabemos en realidad, pero sí suplicaron a Jesús. No nos mandes al abismo, no nos saques de este lugar, de esta región. Y le rogaban mucho y le decían, no nos envíes fuera de aquella región. Y estaban allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron estos demonios a Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y se ahogaron los cerdos, y eran muchos los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Y qué pasó cuando vino toda la gente que ya sabía quién era el endemoniado? Se asombraron, hasta tuvieron miedo. Estaban pero maravillados y asombrados porque veían que aquel hombre que había sido atormentado del demonio, que había tenido una legión de demonios, ahora estaba tranquilo, sentado, andaba desnudo y ahora estaba vestido. Lo vistieron cuando quedó completamente su mente liberada en su sano juicio. Y estaba sentado, vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron a toda la gente de ese lugar, de Gadara y de otras aldeas, cómo el Señor le había liberado y cómo
le había acontecido a este que ahora es un ex endemoniado, cómo había sido sanado y cómo los demonios se habían metido en los cerdos y los cerdos se habían caído por un precipicio. ¿Ve usted lo que hace Cristo? No todos nosotros estábamos endemoniados, pero sí todos estábamos bajo el poder de Satanás. Todo cristiano, toda persona que ahora es libre, toda persona que ahora es hijo de Dios, todo pastor, todo evangelista, todo predicador como yo, nosotros todos estábamos bajo la potestad de Satanás. Oímos el evangelio que redime, el evangelio que libera. Creímos en Jesucristo y fuimos liberados del poder del diablo, de la influencia del maligno. Pasamos de muerte a vida. Y pasamos de estar en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, al reino de luz. Así que todos, de una manera o de otra manera, estábamos bajo el poder del maligno. Ahora estamos bajo la cobertura de Dios. Estamos en el reino de Cristo. Ahora el Señor nos ha liberado y no debemos de tener miedo al diablo ni a sus demonios. He aquí, dijo el Señor, yo le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Nada puede hacer el enemigo contra nosotros. Por esta razón, no debemos de temer a nada, ni al hombre, ni a las circunstancias, ni a los accidentes, entre comillas, que ocurren en este mundo, ni a ningún poder maligno, porque nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Dios está con nosotros y habita en nosotros. Ningún cristiano puede ser poseído por ningún demonio. Podemos ser tentados, podemos ser persuadidos a hacer algo malo, pero ninguno de nosotros puede ser poseído, porque Dios está con nosotros, somos propiedad de Dios. Cristo nos compró con un precio alto en la cruz, nos redimió por completo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo está guardado por Dios de una manera irreprensible hasta que venga el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias al Señor por habernos liberado de la influencia del maligno y gracias a Dios porque Cristo en el pasado liberó a este pobre hombre, mostrando su bondad, su misericordia y su gracia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.